Conflicto con México. Texas se independiza. Los conflictos con el gobierno mexicano llevaron a los colonos estadounidenses de Texas a declarar su independencia. En 1820, el gobernador español de Texas dio a Moses Austin una concesión de tierra para establecer una pequeña colonia. Cuando murió, su hijo Stephen Austin llevó a 300 estadounidenses a vivir a Texas. Cuando México se independizó, el gobierno mexicano continuó con la concesión, pero les pidió volverse mexicanos y católicos. Miles de estadounidenses inundaron Texas, lo que ocasionó conflictos con el gobierno mexicano. Muchos colonos querían traer esclavos para las plantaciones en Texas, pero México había abolido la esclavitud. En 1830, México prohibió más asentamientos en Texas, pero siguieron llegando estadounidenses. México intentó hacer cumplir las leyes, pero la mayoría eran protestantes y necesitaban de los esclavos. Cuando entró Santa Anna al poder, los tejanos rompieron con el gobierno mexicano y declararon su independencia, creando la República de Texas. Tejanos en guerra. Los tejanos pelearon por su independencia, lográndola en poco tiempo. Texas se independizó de México. Con la declaración de independencia, Santa Anna respondió con la fuerza. A finales de febrero de 1836, sus tropas sitiaron una misión en San Antonio llamada El Álamo, donde se encontraban alrededor de 186 angloamericanos y tejanos. Resistieron 12 días hasta que finalmente las fuerzas mexicanas entraron matando a todos. En abril, Sam Houston lideró un pequeño ejército y en un ataque sorpresa en San Jacinto capturaron a Santa Anna, obligándolo a firmar un tratado reconociendo la independencia de Texas. Sam Houston se convirtió en el primer presidente de Texas. Ellos querían anexarse a Estados Unidos, pero había mucha oposición en el Congreso porque Texas quería ser esclavista. El sur apoyaba la anexión, pero el norte no. El presidente Andrew Jackson y Martin Van Buren se negaron a apoyar la anexión para evitar una enorme pelea política que dividiese la Unión. La anexión de Texas y Oregón. Después de 10 años, el Congreso aprobó la anexión de Texas como Estado de la Unión. El presidente Tyler había tratado de anexar a Texas sin éxito, pero las elecciones de 1844 fueron decisivas para lograrlo. Ambos candidatos usaron como promesa de campaña el anexar a Texas. Días antes de salir de su mandato, Tyler logró que el Congreso lo aprobara y en 1845 Texas se convirtió en Estado de la Unión. Cuando Polk entró al poder, negoció un tratado con los británicos, con lo que dividieron Oregón. Estados Unidos se quedó con el territorio al sur de la latitud 49 grados norte. La anexión de Texas incrementó las tensiones con México porque México nunca reconoció la independencia de Texas. México reclamaba que el río Nueces era la frontera y no el Río Grande como lo había firmado en el Tratado de San Jacinto. El presidente Polk presionó a México para que aceptara esa frontera, pero se negaron. Inicios de la Guerra México-estadounidense. Estados Unidos le declaró la guerra a México debido a una disputa de la frontera entre Texas y México. El presidente Polk le ofreció dinero al gobierno mexicano para acabar con la disputa de la frontera de Texas, así como comprar California y Nuevo México. Los mexicanos se negaron y Polk mandó al general Zachary Taylor a los territorios disputados para provocar a los mexicanos. Los mexicanos atacaron una patrulla estadounidense y Polk utilizó este pretexto para pedir al Congreso declarar la guerra a México. Por lo general,
la guerra con México fue popular entre el sur y el oeste porque les permitió expandirse a nuevos territorios. Sin embargo, en el norte, sostenían que Polk había provocado la guerra. Le llamaba la Guerra de Polk y aseguraban que estaba tratando de expandir la esclavitud. Abraham Lincoln, miembro de la Cámara de Representantes por Illinois, señaló que el territorio en disputa no era solo estadounidense. Sostuvo que las tropas estadounidenses habían invadido suelo mexicano. Rebelión en California e invasión de México. El presidente Polk aprovechó el momento y se apoderó de California e invadió México. Polk ordenó que las tropas invadieran Santa Fe para de ahí atacar California. Los colonos de California ya habían organizado revueltas. Tomando las armas, alzaron la bandera del oso y declararon a California una república. Las tropas estadounidenses se adueñaron de California muy rápidamente debido a que México no tenía presencia ahí. El general Zachary Taylor cruzó el Río Grande y se apoderó rápidamente de la ciudad de Monterrey. Santana trató de defenderse en la batalla de Buenavista, pero las armas de los estadounidenses eran mucho mejores. Un ejército comandado por el general Winfield entró por el puerto de Veracruz y replegó al ejército mexicano a la Ciudad de México. La campaña de Scott terminó cuando tomó el castillo de Chapultepec. Después de esta victoria, los mexicanos no pudieron defender sus ciudades. Estados Unidos había ganado la guerra. Se alcanzó el destino manifiesto. Con el territorio obtenido en la guerra con México, Estados Unidos alcanzó el destino manifiesto. El presidente Polk envió a Nicholas Sturz para ayudar al general Scott a negociar un tratado con los mexicanos. Este se llamó Tratado Guadalupe Hidalgo y fue firmado en 1848, terminando así la guerra con México. México reconoció la anexión de Texas y cedió un amplio territorio conocido como la Cesión Mexicana. Incluía lo que ahora es California, Nuevo México, Nevada, Utah, Wyoming, Colorado y Arizona. A cambio, Estados Unidos pagó $18 millones. En 1853, Estados Unidos le compró a México una angosta franja de tierra en $10 millones. Se había logrado el destino manifiesto.